Buenas noches. El tema que vamos a ver hoy día es sobre convivencia organizacional, es la sesión número 1 y del último módulo número 7. Bien, para empezar esta sesión vamos a hablar de algo que es muy recurrente, algo que probablemente todos hayamos vivido al menos una vez durante mientras hemos estado ejerciendo el trabajo, ¿no? Que son los conflictos y la resolución de los mismos. En esta primera sesión vamos a ver todo lo concerniente a conflictos, la relación entre factores psicosociales y los conflictos, cuál es la naturaleza de los conflictos, cómo entenderlos, cuáles son sus fases y sus niveles. Y para la siguiente sesión estaremos viendo el liderazgo y los conflictos y también la intervención de ellos. Bien, entonces vamos a empezar. Como todos saben, ¿no? Vivimos en el trabajo una gran parte del día realizando tareas, ya sea en solitario o en grupo, donde mantenemos relaciones personales de forma continua. Esto hace que surjan desacuerdos, otros puntos de vista y que se generen importantes tensiones emocionales, lo cual da lugar a conflictos laborales. Pueden ser diferencias con el jefe o con los compañeros de trabajo, pueden estar dados por un exceso de carga de trabajo o por no recibir la motivación adecuada o por tener que trabajar más horas. Asimismo, todos poseemos la capacidad de hacerle frente a esos conflictos mediante el diálogo, la buena voluntad y la comprensión. No obstante, esto demanda de unas competencias no siempre presentes, pero asequibles mediante la educación y la formación. Bien, vamos primero a delimitar cuál es la diferencia entre problema laboral y conflicto laboral. Esos dos términos que son muy sencillos y muy utilizados por nosotros mismos a lo largo de nuestra experiencia laboral, muchas veces tienden a confundirse, pero tienen ciertas diferencias. Bien, y vamos a partir justamente por esta frase, ¿no? Que nos indica que no todos los conflictos son problemas. Mejor dicho, todos los conflictos son problemas, pero no todos los problemas son conflictos, ¿no? Y aquí ya nos da una idea de que los problemas o el problema viene a ser el ente general y el conflicto viene a ser una parte o un tipo de problema que nosotros podemos detectar. Sí, y lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Bien, aquí tenemos una situación, mejor dicho, dos situaciones y quiero que ustedes me indiquen eh, ustedes cómo evaluarían o cuál considerarían que es un ejemplo de problema y cuál vendría a ser un ejemplo de conflicto. ¿No? La primera situación nos indica, ¿no? Los clientes de una empresa X tuvieron dificultad para usar la plataforma que esta empresa ofrece y realizar sus operaciones. Y en la siguiente situación tenemos que dos trabajadores del área de sistemas discuten porque buscan quién es el culpable de la demora en solucionar el problema de la plataforma. Por favor, ustedes me podrían indicar si pueden diferenciar cuál de ellas es el problema y cuál de las situaciones eh, es un conflicto. Me parece, profesora, que los dos trabajadores del área del sistema discuten, ya es un conflicto. Sí, muy bien, Ana, eso es correcto. Sí, y justamente dices tú una palabra clave, ¿no? Que son dos trabajadores que están discutiendo por, bueno, buscar primero un culpable, ¿no? Y sí, justamente esa es, digamos, una diferenciación precisa entre un conflicto y un problema. El problema que vemos aquí, que es, bueno, que los clientes tienen esa dificultad para usar la plataforma y no han podido realizar sus operaciones, es un problema si ustedes lo leen y lo materializan en su mente, es un problema objetivo, ¿no? Es algo que se puede entender fácilmente y que probablemente, de acuerdo a nuestra experiencia, le podamos dar una solución. Mientras que la siguiente situación en la que dos trabajadores están discutiendo por esta situación que se ha presentado, vendría a ser un conflicto, porque ya hay eh, una,
hay un factor subjetivo, ¿no? Es decir, estos trabajadores probablemente cada uno de ellos tendrá una interpretación de lo que ha pasado y es por eso que entre ellos están buscando quién es el responsable o quién tiene la mayor responsabilidad de aquello que ha sucedido, ¿no? Entonces aquí ya estamos viendo percepciones, estamos viendo interpretaciones de la realidad, mientras que la situación que se ha presentado como problema es entendible y es objetiva. ¿Sí? Bien, y partiendo justamente de este ejemplo, entonces vamos a diferenciar lo que es un problema laboral de un conflicto laboral. Bien, no hay que confundir estos dos términos, ya que ambos se presentan en el lugar del trabajo, ¿sí? Un problema es cualquier anomalía del tipo que fuere de necesaria o conveniente resolución que limita la efectividad de un producto o de un área, ¿no? Por ejemplo, una impresora defectuosa en el área de recursos humanos, la sobrecarga de tareas, sistemas defectuosos o no llegar a las metas mensuales serían algunos ejemplos de problemas laborales. Los problemas son una fuente importante de aprendizaje, ya que aprendemos de él cuando logramos encontrarle una solución. Y la idea es que, claro, una vez que se encuentra una solución, no volver a repetir este problema, ¿no? La resolución de los problemas, además, está asociada a la innovación y el aprendizaje permanente, dos variables claves de la competitividad de una organización. Por tanto, los problemas son oportunidades de cambio y de mejora en todos los sentidos. No obstante, cuando los problemas no son resueltos, sus consecuencias dañinas trascienden de las personas afectadas a la organización, impactando sobre el rendimiento, la productividad y la calidad de los productos o el servicio que brinda una empresa. Por otro lado, un conflicto laboral, si por un lado tenemos a los problemas que se van a presentar de manera objetivas, concretas y generalizables, los conflictos tienen componentes peculiares que lo van a distanciar justamente de los problemas, ¿no? Y vamos a empezar por su etimología, ¿no? Conflicto deriva del latín conflictus, que significa para atacar juntos, ¿no? Ahí ya nos está dando una idea de eh, qué es aquello que está alrededor de este concepto, ¿no? Conflicto también se define como combate, lucha, pelea o enfrentamiento. En el enfoque tradicional, el conflicto como tal era visto como malo, ya que equivale a agresividad, destrucción, por lo que habría que evitarlo. En este enfoque tradicional dicta que para prevenir o resolver los conflictos hay que atacar sus causas, la mala comunicación y la falta de confianza. No obstante, desde la perspectiva de las relaciones humanas que surgieron en los años 70, se planteaba que los conflictos son algo natural, inevitable y no siempre negativo, ¿no? Y aquí ya hay una nueva interpretación de un conflicto. Es algo natural, es decir, algo que no se puede evitar, pero que se puede hacer para darle una solución, ¿no? Y desde una perspectiva interactiva del conflicto, que es una visión más actual, nos dicen que el conflicto no solo es un fenómeno natural, sino que es incluso conveniente fomentarlo o estimularlo en un grado manejable, ya que incentiva la creatividad, la reflexión y la eficiencia en la toma de decisiones, contribuyendo a la idea de logro. El conflicto suele desarrollarse cuando dos o más individuos o grupos poseen intereses o puntos de vista diferentes que defienden con firmeza. Además, no solo defienden sus puntos de vista, también ponen en marcha una serie de acciones o estrategias concretas para destacar su criterio e imponerlas sobre el otro, ¿no? En el ejemplo que vimos de esos dos compañeros que están discutiendo para ver quién era el culpable o quién tenía mayor culpabilidad por lo sucedido, probablemente ellos tengan estrategias para demostrar aquello que están diciendo, con pruebas, con materiales u otro tipo de estrategias o acciones que ellos se valgan, ¿no? Bien, el conflicto además, y aquí tiene una gran diferencia con el problema, ¿no? Una de las grandes diferencias es que tiene que haber este desacuerdo entre dos o más personas o individuos o grupos
Y la segunda gran diferencia con el problema es que el conflicto involucra factores subjetivos, ¿no? Como lo es la percepción individual, nuestras emociones, la interpretación de las situaciones. Esto, sumado a la incompatibilidad entre creencias, intereses y la falta de comunicación, provocan desacuerdos que pueden tener consecuencias muy graves, así como la repercusión negativa en la organización, ¿no? Se va a traducir en menor productividad, mayor ausentismo, más rotación de personal, insatisfacción con el trabajo y hasta salida de la organización. Bien, entonces la subjetividad confiere complejidad y dificultad al tratamiento del conflicto. En ese sentido, uno se aleja de aquellas personas pues que no le caen bien por sus actitudes o por sus comportamientos, pero en el trabajo todos sabemos que esto es algo en el que tenemos pues que generar un marco de convivencia y de respeto con los compañeros, ¿no? Lo que pensamos y lo que sentimos frente a un conflicto está condicionado por nuestros propios procesos reflexivos y reacciones inconscientes, es decir, a nuestros sentimientos, intuiciones y estados emocionales, ¿no? Es muy común, probablemente les ha pasado más de una vez, que cuando conocemos a alguien en el trabajo o ya estamos trabajando con esta persona, tenemos ciertas ideas de esta persona o tenemos pues esta, ya sea por capacidad intuitiva, de que algo no nos termina de pues de cuadrar de esta persona o algo no nos cae completamente bien de esta persona, pero no sabemos decir exactamente qué es, ¿no? Entonces ya de por sí todos nosotros nos hacemos una idea o tenemos una percepción sobre los demás, ¿no? Y si a esto le sumamos que en el trabajo tenemos diferencias o tenemos discusiones, entonces las probabilidades de que exista un conflicto van a ser mayores. Bien, entonces, ¿qué es un conflicto? ¿No? Lo primero es que el conflicto es una parte inevitable de la vida. Todas las personas o grupos estamos en permanente contacto e intercambio a distintos niveles. De una u otra manera, todos somos interdependientes, pues no estamos aislados de los demás, ¿no? Si trabajamos en el área, pues administrativa, vamos a depender de las demás áreas, ¿no? En una empresa, las áreas no están aisladas unas de otras. Probablemente habrán áreas que tienen caminos paralelos que quizá nunca vayan a encontrarse, pero otras que sí trabajan de manera interdependiente. ¿Sí? Bien, el conflicto además nos afecta a todos. En el transcurso de la vida, las personas y sus grupos siempre se encontrarán con otros. Estableciendo relaciones que en algunos casos pueden representar conflictos derivados de las distintas formas de ver el mundo y de las formas de actuar, ¿no? Y eso es algo de lo cual nadie puede escapar, ¿no? Cuando trabajamos, no solamente vamos a cumplir o a brindar nuestro servicio específicamente, sino que tenemos que socializar o tenemos que cambiar de puntos de vista con las personas con las que estamos laborando. Esto es parte justamente del trabajo, ¿no? Y en estos cambios de ideas, en estos cambios de métodos de hacer el trabajo, también vamos expresando cómo vemos nosotros el mundo y también cómo actuamos frente a cada problema que se presenta en la vida laboral. También hay una relación entre el conflicto y la decisión. Eh, Será decisión de las personas involucradas en un conflicto, si es que están preparados para ello, lograr que este conflicto se convierta en una ocasión para crecer y transformar la realidad de manera positiva y enriquecedora. O por el contrario, eh, que sea la posibilidad de algún tipo de daño, ya sea un daño psicológico, económico, legal o entre otros. Lo importante es saber que el resultado de un conflicto, sea para bien o para mal, va a depender siempre de nuestra capacidad de decidir y de actuar. Y además también hay una relación, o mejor dicho, una diferenciación entre conflicto y violencia, ¿no? El conflicto no necesariamente implica que exista un acto o acciones de violencia, ¿no? El conflicto es distinto a la violencia, ya que la violencia consiste en acciones, palabras, actitudes, estructuras o sistemas que van a provocar un daño, mientras que el conflicto puede ser una oportunidad de crecimiento y aprendizaje o mejora. Para entender y analizar el conflicto,
mejor dicho, entender y analizar el conflicto ayuda a resolverlo en forma efectiva y productiva. Bien, ¿por qué entonces aparece un conflicto? Eso también es una de las preguntas, ¿no? que nosotros nos hacemos cuando interactuamos con los demás. Se debe tener en cuenta que el conflicto ocurre en un determinado contexto cultural y social con sus valores y creencias. En tal sentido, existen cuatro componentes de gran fuerza en la interacción social en la que se va a generar el conflicto. Recordemos además que el trabajo es un contexto específico, ¿no? En el cual hay un componente social muy fuerte, ¿no? Como les indiqué hace un instante, nosotros no trabajamos de manera aislada y no solamente vamos a cumplir un servicio en el trabajo, sino que nos vemos es inevitable no poder relacionarnos con las personas del trabajo, ya sea simplemente por vínculos laborales o vínculos más cercanos que se van creando con el tiempo y también con el nivel de confianza que las personas van teniendo. Bien, entonces estos cuatro componentes de toda interacción social que pueden dar lugar al conflicto son los siguientes. Los primeros son los valores, que agrupan a las ideas para dar sustento al grupo y confieren de verdadero significado a los componentes, ¿no? Por ejemplo, em, en una empresa, un empleado puede identificarse con los valores de eficiencia que tiene que tiene la cultura de esta empresa, ¿no? Y entonces para esta persona quedarse más tiempo para terminar su trabajo o para llegar a la meta que se le ha establecido es parte, digamos, es parte de hay una identificación con este valor de eficiencia, ¿no? Entonces, yo quiero llegar o quiero mejorar mi eficiencia, entonces también invertiré más tiempo para lograr esto que yo me propongo. Sin embargo, en esta misma línea podría existir otro trabajador que también se identifica con los valores de eficiencia de una empresa, pero considera también que él tiene un valor de equilibrio de la vida-trabajo, es decir, así como cumple con su trabajo, también quiere cumplir con este aspecto de su vida personal, familiar o doméstica, ¿no? Entonces ahí puede haber un conflicto entre lo que la empresa me solicita y aquello que yo considero, ¿no? Yo puedo hacer mi trabajo, sí, pero en el tiempo que a mí se me da para trabajar, ¿no? Hay personas que muchas veces no consideran, eh, digamos, plausible el hecho de quedarse 2, 3 o 4 horas más después del trabajo, ¿no? Bien, luego tenemos las normas que agrupan las pautas de actuación para cumplir los estándares sociales u organizacionales establecidas, ¿no? Por ejemplo, toda empresa tiene ciertas normas establecidas, como puede ser dentro de lo que es la norma de la puntualidad. Si esta no se cumple, entonces habrán sanciones para aquellas personas que llegan tarde, ¿no? Como puede ser descuentos, como puedan ser, si llegas 10 minutos tarde, se te va a descontar 1 hora y no los 10 minutos, ¿no? Entonces, estas sanciones existen. Pero ¿cuándo entraría en conflicto una persona por ese tipo de normas? Cuando observa o percibe que las sanciones no se cumplen para todos los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador llega tarde, se le aplica la sanción, pero a otro que quizá tiene una cierta conveniencia, pues con los jefes o es de mayor antigüedad, no se le aplica la sanción, ¿no? Entonces aquí puede generar un conflicto en el trabajador. También tenemos los grupos, ¿no? Que agrupan a las personas generándoles un sentido de pertenencia y apoyo, ¿no? Y esto es muy fácil verlo en las empresas, ¿no? Todos sabemos que las áreas van a trabajar de distintas maneras y como las áreas dependen unas de otras, muchas veces hay conflictos en los distintos grupos de áreas. Por ejemplo, y ese es el ejemplo más común que siempre se ve, ¿no? Las formas de trabajar del área de ventas y de producción, ¿no? Todos sabemos que ventas trabaja de cierta manera y muchas veces exige ciertas cosas y en producción se trabaja de otra manera porque ellos tienen no solamente otra forma de trabajar, sino que como ellos no se dedican a ventas, y ventas no se dedica a producción, muchas veces la perspectiva o la percepción que cada uno tiene del producto final es diferente, ¿no? Entonces suelen haber muchas veces digamos, estos conflictos en las áreas, ¿no? O
En el tema de salud ocupacional, también un ejemplo muy común es el tema de producción y del área de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Siempre son los del área de SCT quienes están priorizando el tema de la seguridad, mientras que en producción solamente se está priorizando el avance, la productividad y el cumplimiento de metas, ¿no? Entonces también son dos realidades que suelen entrar en conflicto en muchas empresas. Y por último tenemos los roles que agrupan a las funciones asignadas, propias y ajenas que deben acometerse y compatibilizarse, ¿no? Aquí estamos hablando de los roles que van a cumplir cada uno de los trabajadores o las áreas de una empresa, ¿no? Por ejemplo, un supervisor de producción debe equilibrar las exigencias de la alta dirección con las exigencias de su equipo de trabajo, ¿no? Por un lado, la alta dirección le exigirá reducción de costos, aumentar la producción y en la medida de lo posible no aumentar personal, ¿no? Mientras que por otro lado, este mismo supervisor, al guiar a su equipo de trabajo, ellos le van a solicitar mejores salarios, respeto por los horarios y aumento de compañeros o de nuevo personal en caso sea necesario, ¿no? Entonces tenemos ahí a una persona que está en el medio y que probablemente vaya a entrar en conflicto por la exigencia de dos bandos diferentes, ¿no? Entonces, ese es un rol, digamos, intermedio que tiene que satisfacer a ambos grupos. Bien, vamos con la siguiente diapositiva. Los conflictos también tienen diferentes tipos. Hay diferentes tipologías desde el punto de vista de la sociología y de las relaciones humanas, pero he elegido este de aquí que está más acorde, digámoslo así, con el tema que estamos viendo, ¿no? Que son los conflictos laborales. Esta tipología es de Hernández del año 2000, ¿no? Y este autor nos indica que hay tres tipos de conflictos. El primero es el conflicto de intereses, o como él lo llama, ¿no? Lo que se quiere, ¿no? Se centran en las disputas por recursos tangibles o intangibles, ¿no? Son aquellos medios para resolver las necesidades u obtener las satisfacciones que deseamos, ¿no? Por ejemplo, pueden ser el poder, conflictos por poder, por prestigio, reconocimiento, oportunidades de desarrollo o necesidades de cambio, ¿no? Por ejemplo, un empleado que busca ascender dentro de una empresa, pero se da cuenta que otras personas ascienden con menos mérito o que no cumplen con las condiciones que establece la entidad, ¿no? Entonces ahí el empleado va a entrar en un conflicto de interés porque se va a dar cuenta que a pesar de que él se esfuerza, las condiciones para ascender suelen ser otras y no las establecidas. Luego tenemos los conflictos de valores, es decir, lo que nosotros creemos. Surgen cuando las creencias, tradiciones, visiones del mundo de las partes son incompatibles. Son difíciles de resolver porque tocan la identidad y los principios fundamentales de las personas. Por ejemplo, ¿no? Tenemos conflictos por choques de cultura, religión, moral, posiciones ideológicas. ¿No? En el caso del trabajo, podemos poner el siguiente ejemplo, ¿no? Cuando dos directores o gerentes tienen visiones opuestas sobre la importancia de la exigencia laboral frente al respeto al tiempo libre del trabajador, ¿no? Por un lado, uno de los gerentes va a priorizar la productividad y no le va a temblar la mano al momento de pedirle o solicitarle a las personas que se queden después de su horario de trabajo, mientras que el otro gerente, digamos, tiene un trato más humanizado, ¿no? Y va a tratar de que las personas no se queden tanto tiempo, ¿no? Estableciendo, por ejemplo, que se queden solamente una hora después o que traten las personas de salir a su hora y puede plantear metas mucho más realistas, ¿no? También eh, en este tipo de conflictos puede estar, por ejemplo, un empleado que aprecia, si bien aprecia su trabajo, también aprecia el hecho de disfrutar de su tiempo libre, porque puede tener carga familiar, carga doméstica o simplemente quiere disfrutar del tiempo que le corresponde, ¿no? Entonces también la persona, al tener este valor de, si bien yo cumplo con mi trabajo, también quiero cumplir con ese tiempo que me merezco fuera del trabajo, ¿no? Entonces hay un choque ahí entre la vida y el trabajo, entre la vida personal y el trabajo intensivo que la empresa puede tener como valor.
Luego tenemos los conflictos de derechos, que es lo que nos corresponde, ¿no? Se refieren a la violación o interpretación contrapuesta de normas, leyes, contratos o convenios establecidos. A menudo implican una lucha por la legitimidad o la justicia, ¿no? Entonces, en ese tipo de conflictos tenemos ya derechos que son, o mejor dicho, leyes, normas o convenios que ya están establecidos y que por algún motivo en la realidad no se están cumpliendo, ¿no? Como por ejemplo, algo que vemos todo el tiempo, ¿no? Es cuando no se respeta el derecho al descanso del trabajador, ¿no? Como todos sabemos, de acuerdo a la legislación, el tema de las horas extras tiene que ser un convenio aceptado por ambas partes, ¿no? Pero esto en la realidad muy pocas veces se cumple, ¿no? Muchas veces está condicionado a algo, ¿no? O sea, si tú te quedas, te vamos a considerar, qué sé yo, para otro proyecto. Si tú te quedas, probablemente vayamos a renovarte el contrato, ¿no? Entonces, esto es implícito porque no necesariamente te lo dicen. ¿No? Sino que tú ya lo vas percibiendo, lo vas intuyendo de acuerdo a cómo vas conociendo la empresa, ¿no? Pero todos sabemos que en la realidad esto, mejor dicho, en la norma esto no debería darse, ¿no? Lo mismo pasa con el tema del teletrabajo, ¿no? Si ustedes hacen teletrabajo o conocen a personas que hacen teletrabajo, se dan cuenta de que muchas veces las personas están conectadas más allá de su horario, ¿no? O más allá de los objetivos que les han solicitado que deben cumplir. Y esto es algo que no debería darse porque legalmente en la ley del teletrabajo se establece que hay un derecho a la desconexión digital, ¿no? Entonces, esto que parece, digamos, algo que pasa todos los días, que lo vemos, incluso que nosotros hacemos, es parte también de entrar en conflicto nosotros con nosotros mismos y también con aquellos derechos que nos corresponden. Bien, pero hay también un proceso de construcción del conflicto, es decir, el conflicto no es algo que aparece de la noche a la mañana, sino que se tienen que establecer ciertas condiciones que van a dar pie a que esto se vaya construyendo en un futuro. Bien, la construcción del conflicto. Es importante considerar que los conflictos son resultados de procesos, son originados por percepciones diferentes de la misma realidad, surgen a raíz de una serie de acontecimientos que pueden o no desembocar en una crisis y son estos conflictos procesos naturales de las relaciones personales y sociales que pueden ser empleados para el crecimiento personal, organizacional o comunitario. El éxito de resolver adecuadamente un conflicto dependerá de las herramientas que se apliquen. Los conflictos además tienen características. Reconocer cuáles son las particularidades de un conflicto es una parte esencial del análisis inicial para poder enfrentarlo. No todos los conflictos tienen los mismos atributos, pero sí van a compartir ciertos aspectos en común, ¿no? Por ejemplo, que los conflictos tienen que nacer de una relación que existe entre personas, grupos o áreas, ¿no? Entonces, para que exista un conflicto, sí o sí tiene que haber más de dos personas o grupos involucrados. No se puede entrar en conflicto con uno mismo. Es decir, se podría, sí, pero no solamente con uno mismo, sino con uno mismo frente a una realidad que ya vamos a ver. El otro aspecto en común que pueden tener los conflictos es que son una forma de interacción social. Sí o sí tenemos que entrar o tenemos que socializar. Cuando yo trabajo con un compañero, cuando trabajo con gente de otra área, cuando trabajo en coordinación con otros departamentos o simplemente cuando ingreso a una empresa y, y tengo que alinearme a los valores de la cultura de esta empresa, puedo entrar en conflicto. Además, los conflictos constituyen una vía para la expresión de valores, es decir, de la cultura, la forma de vida, la forma de pensar o de actuar, y asimismo pueden ser oportunidades de crecimiento y aprendizaje si logran resolverse adecuadamente. Además, los conflictos tienen funciones y ustedes se preguntarán, ¿realmente todo conflicto tiene una función o tiene algún sentido de ser? Y la pregunta es sí.
Un conflicto pone de manifiesto la existencia de situaciones que requieren atención. ¿Quién no recuerda alguna vez en alguna situación de crisis haber dicho ya se veía venir, ¿no? Yo creo que más de una vez todos nosotros hemos visto en el área laboral situaciones que van sumándose día a día, como se dice, va llenando su saquito día a día hasta que ya nos damos cuenta en qué momento esto va a explotar, ¿no? ¿Por qué? Porque los conflictos pueden percibirse y pueden anticiparse. El problema es cuando las personas involucradas o las personas que pueden resolverlo no lo quieren ver, ¿no? El conflicto es como el síntoma de algo que subyace y necesita de nuestra atención, pues de lo contrario es probable que estalle y se convierta en una dificultad mayor. En el área laboral, los conflictos actúan como motor de cambio, fomentan la innovación, fortalecen la cohesión grupal y permiten la evolución organizacional, ¿no? Por ejemplo, la diferencia de dos empleados sobre cómo abordar a clientes difíciles u hostiles puede generar conflicto entre estos empleados, pero una manera de solucionarlo es escuchar a ambas personas, escuchar su criterio, sus puntos de vista y llegar a un consenso para crear una estrategia más efectiva para poder abordar a este tipo de clientes, ¿no? O dos áreas que discuten por las tareas que realizan, ¿no? Muchas veces vemos áreas en las cuales no están bien definidas los procedimientos o sus procesos, entonces tienen que realizar muchas veces reprocesos y esto genera conflicto entre ellas, ¿no? Entonces, analizar la solución e indicar que se pueden redefinir los roles y optimizar el flujo de trabajo es una manera de darle solución a este conflicto y con eso ya hemos solucionado aquella condición de trabajo que no era clara o que se prestaba a interpretaciones erradas y que luego esto lleva a las personas a entrar a un conflicto, ¿no? Pero al solucionarlo, no solamente mejoramos, digamos, el clima laboral, sino también estamos atacando la causa, que es el tema digamos, la mala definición de los roles por cada una de las áreas, ¿no? Bien. Otro aspecto importante son las emociones en el conflicto. Y como les indiqué hace un momento, el factor subjetivo o la subjetividad que cada uno de nosotros plasmamos frente a una situación que nos genera conflicto es una de las particularidades de este concepto, ¿no? No hay conflicto sin subjetividad. Todo conflicto implica sí o sí la subjetividad de dos partes que tratan, pues, eh, tratan de establecer su punto de vista, ¿no? Bien, el de las emociones es un tema complejo, pues mezcla experiencias internas y externas de los seres humanos que son difícilmente objetivables, pero aún así son imprescindibles si tratamos de establecer un camino para enfrentar los conflictos. Existen una serie de recomendaciones que nos permiten acercarnos a quien es nuestro adversario en un conflicto para tratar de comprender lo que dice y la manera en que lo dice, ¿no? Lo primero es ponerse en los zapatos del otro. Esto lo podemos definir como empatía, ¿no? Ser empático es clave para gestionar y resolver los conflictos. Al permitir comprender las emociones y las perspectivas ajenas, esto va a permitir que se reduzca la tensión y también se fomente el diálogo constructivo. Además, no suponer las intenciones del otro a partir de sus acciones, ya que muchas veces asumimos motivos falsos que generan malentendidos y resentimientos. Evitar la lectura de la mente, es decir, cuando creemos que sabemos lo que piensa el otro, ¿no? Cuando evitamos esta lectura de la mente, es mejor que preguntemos directamente. eh, qué es lo que el otro requiere, nos va a evitar muchos malos entendidos. Y buscar las oportunidades de invalidar las propias percepciones, ¿no? Separar a las personas del problema es un punto clave para poder ser más objetivos al momento de hacer una lectura de las causas del conflicto. Además, mantener los objetivos
mantener la objetividad en un conflicto requiere de una buena gestión de emociones. Por eso es fundamental observar los hechos sin juicios y buscar puntos comunes y enfocarse en soluciones compartidas. Esto puede ser quizá la parte más difícil de afrontar un conflicto, cuando tenemos que ser objetivos y tenemos que analizar, haciendo a un lado el interés que nosotros podamos tener frente a este conflicto, ¿no? ¿Es imposible? No, pero sí cuesta mucho hacerlo. Por otro lado, hay que considerar que todos tenemos ciertas necesidades psicológicas que hay que cubrir y esto se tiene que lograr junto al equilibrio emocional, que puede tornarse precario frente al conflicto. Recordemos que en un conflicto muchas veces hay personas que no buscan una solución, sino que buscan tener la razón. Y en este camino de tener la razón a un conflicto en específico, muchas veces podemos tener un trato inadecuado frente a quien es nuestro rival, entre comillas, ¿no? Frente a esta otra persona que también va a cuestionarnos y eh, va a querer establecer su punto de vista, ¿no? Entonces, esas necesidades psicológicas es importante que podamos cubrirlas, tanto para nosotros como para la otra persona o el otro grupo que que estamos, digamos, en este conflicto, ¿no? Bien, lo primero es el reconocimiento, que es la necesidad de que se valore el mérito de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Es decir, así como nos gusta, o mejor dicho, nos sentimos bien porque se nos escuche y se entienda nuestro punto de vista, también debemos priorizar que para la otra parte haya un balance, ¿no? Es decir, que también a la otra parte se le escuche y se pueda interpretar su realidad. Autonomía, ¿no? Respetar la libertad para tomar decisiones. Y aquí ese también es un punto muy sensible porque a todos, todos siempre abogamos por el derecho a la libertad para tomar decisiones y para poder expresarnos, pero muchas veces frente a un conflicto solemos restarle este derecho a los demás, ¿no? Porque consideramos que aquello por lo cual nosotros estamos abogando es más importante o tenemos la razón. El sentido de pertenencia, ¿no? Es ser reconocido como igual y no como alguien extraño cuya presencia es una amenaza. Muchas veces frente a un conflicto, si, si teníamos una relación cordial de respeto con esa persona con la que estamos lidiando o estamos en discusión, muchas veces cambiamos esta percepción que teníamos de esta persona, ¿no? Y la tratamos de rebajar o de mermar su importancia como, pues, como ser humano, solamente por el hecho de que queremos que nuestra razón impere por sobre de ella, ¿no? También tenemos estatus y rol, ¿no? El estatus es no ser tratados como inferiores, sino todos en una misma línea. Y el rol, que es la valoración de la importancia de los distintos roles que representamos, ¿no? Entonces, todos debemos tener ese mismo trato eh, balanceado y equilibrado. La atención, la atención a estos aspectos a la hora de abordar un conflicto es determinante si deseamos hacerlo con respeto por el otro y por la búsqueda de una solución acorde a las necesidades de ambas partes. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? No, todo ¿Sí? está ¿Todo bien? correcto. Sí, todo Listo. se entiende. Profesora, quería hacerle yo una consulta. Sí, dime. Si bien es cierto, eh, con la nueva ley que ha salido para el teletrabajo, eh, esta interpretación de la ley muchas veces en algunas instituciones públicas o privadas ha generado en cierta parte problemas laborales y conflictos laborales. ¿Qué me puede decir en relación a ello? Sí, Ana. Sí, justamente esta ley, mira, la ley en general, o sea, es bastante clara, ¿no? Por el hecho de que, recordemos que de acuerdo a ley lo que indica es que establecer el teletrabajo tiene que ser en mutuo acuerdo entre el empleador y el empleado, y que hay ciertos casos que sí se debe priorizar, ¿no? Como el tema de trabajadores con ciertas condiciones crónicas, ¿no? De salud
o para aquellas madres que son lactantes, ¿no? Entonces, sí o sí, se tiene que priorizar el teletrabajo. El verdadero problema, Ana, es que la supervisión es muy poca en cuanto al cumplimiento de la ley del teletrabajo y creo que es lo mismo para las otras leyes en las que el trabajador tiene o se le debe respetar ciertos derechos, ¿no? Sin ir muy lejos, la ley de seguridad y salud en el trabajo. Este monitoreo que se le hace, ya sea a las empresas privadas o a las entidades públicas, no es tan exhaustiva, ¿no? La fiscalización de su cumplimiento. Entonces, eso hace que muchos empleados, incluyendo el Estado, y eso es lo más grave, ¿no? Que uno puede entender, bueno, las entidades privadas hacen lo suyo, pero lo que apena es cuando las entidades del Estado también están en incumplimiento de estas leyes o lo cumplen a medias o simplemente hacen una interpretación muy sui generis, ¿no? De la ley, ¿no? O aprovechan estos vacíos que puede tener la ley para poder sacar algún tipo de provecho, ¿no? Entonces, la idea es que se cumpla la ley, pero todos sabemos que el cumplimiento va a depender mucho de la fiscalización que se haga, ¿no? En la medida en que haya mayor fiscalización, pero que también hayan sanciones y esas sanciones se cumplan, también habrá una mejor interpretación de la ley y también un mejor cumplimiento de la misma. Bien, Muchas vamos gracias, con... profesora. Gracias. Gracias, Ana. Vamos entonces con el siguiente tema y vamos a hablar de los estilos para responder el conflicto. Esta Este, esa imagen que ustedes ven aquí es un modelo de análisis de las respuestas al conflicto que nos brinda Ron Kraybill, ¿no? Que él fue un sociólogo que en 1987 plantea este modelo, que es un modelo muy entendible, ¿no? Y él justamente lo grafica de esta manera, ¿no? Por cada uno de los estilos, él le coloca un animalito para poder identificar este estilo, ¿no? Y justamente cada uno de los animalitos que ustedes van a ver ahí están en correspondencia al tipo de estilo que ahora vamos a desarrollar. Bien, ahora, eso no quiere decir que no hayan más estilos o de que solamente existan estilos únicos. Quiero decir, solamente se puede ser evitativo, solamente se puede ser cooperador. En la realidad pueden haber más estilos o esos estilos se pueden ir combinando porque al momento de responder a los conflictos, esto va a depender de muchos factores. Si yo estoy en el trabajo, pues yo tomaré ciertas decisiones de acuerdo a los valores de mi empresa, a las normas que hay que cumplir, al tipo de contrato que tengo, ¿no? Entonces eso va a variar mucho, ¿no? En mi vida personal también responderé ante los conflictos personales, familiares, domésticos, en la medida en que yo tenga un mayor control sobre mi propia vida, ¿no? Bien, pero vamos a enfocarlo aquí al tema laboral. Ustedes podrán ver aquí que en este diagrama tenemos en la parte vertical tenemos la agenda, que es el interés o el interés en la tarea, o mejor dicho, el interés de resolver este conflicto, ¿sí? Va desde bajo hasta muy alto. Y en la otra línea horizontal tenemos la relación, es decir, priorizar la relación con el otro o con los otros, ¿no? También que va desde priorizarla esta relación muy bajita o de que la priorización sea muy alta, ¿no? Y en estos dos líneas encontraremos los 5 tipos los 5 estilos para responder al conflicto. Como ustedes se dan cuenta, si vamos por este que dice evitativo, nos indica aquí que el interés en la agenda, o sea, el interés en resolver el conflicto es bajo y el interés en la relación con el otro también es bajo, ¿no? Que va a coincidir aquí con las dos flechitas, bajo, bajo. En cambio, si vemos más arriba en el estilo competitivo, podremos ver que el interés en resolver el conflicto es alto, pero el interés en mantener la relación o las relaciones con el otro es bastante bajo, ¿no? Y así vamos a ir identificando uno por uno, ¿no? Por ejemplo, el negociador está en un punto medio, como ustedes pueden ver, ¿no? El interés por resolver el conflicto es medio y el interés de mantener una buena relación con los demás también es medio. Mientras que el armonizador, en cambio,
mm, prioriza más mantener una mejor relación con el otro antes que el hecho de resolver el conflicto, ¿no? Y el cooperador, que es, digamos, el estilo ideal, va a priorizar tanto el hecho de responder adecuadamente al conflicto y mantener una buena relación con el otro, ¿sí? Y vamos ahí, voy a ir explicándoles uno por uno con ejemplos para poder entenderlo mucho mejor. Bien, empezamos entonces con el estilo competitivo, que se va a resumir en esta frase que dice, yo gano, tú pierdes. Las personas que se aproximan al conflicto en forma competitiva se hacen valer y no cooperan, puesto que siguen sus propias preocupaciones a expensas de otras personas. Para competir, las personas toman una orientación de poder y utilizan las formas de poder que son necesarias para vencer. Esto incluye la discusión, la presión, las sanciones económicas o la instigación, es decir, defienden su posición porque quieren ganar, ¿no? Como su propio nombre lo dice, es competitivo, ¿no? Algunos ejemplos pueden ser cuando en la empresa queremos dar algún punto de vista, la otra parte va a imponer sus decisiones, no va a consultar y va a decidir, no va a escuchar el criterio de los demás y va a priorizar el suyo. Eso se suele dar por lo general cuando el conflicto hay una jerarquía que no es equitativa, ¿no? Por ejemplo, cuando entramos en conflicto con el jefe o cuando entramos en conflicto con un gerente o cuando entramos en conflicto con una persona que es trabajadora como nosotros, pero que sea más antigua en la empresa, ¿no? Entonces aquí hay una jerarquía de poder muy distinta y esta jerarquía de poder hace que la otra persona pueda tomar este estilo, ¿no? Que es ese estilo en el que él va a priorizar más lo suyo y va a poder, pues, sancionar, presionar, discutirte para poder ganar. Luego tenemos el estilo evitativo que como su propio nombre lo dice, evita, ¿sí? Entonces, la frase de este estilo es yo pierdo, tú pierdes, ¿sí? Las personas que evitan el conflicto por lo general no son asertivas ni colaboradoras, no abordan de manera inmediata sus propias preocupaciones o las de las otras personas, sino que más bien evitan totalmente el conflicto o demoran su respuesta al mismo. Se hacen a un lado diplomáticamente, posponen la discusión o se apartan ante la situación amenazante o desvían la atención. Estas personas perciben el conflicto como algo desesperanzador y por lo tanto deciden evitarlo. Casi siempre o siempre aceptan el desacuerdo aceptan el desacuerdo sin plantear su criterio, ¿no? Entonces podemos ver ese tipo de respuesta al conflicto, ¿no? Cuando pues postergamos la revisión de ciertas tareas o el jefe no quiere saber más de los problemas que hay en el área o planteamos que hay compañeros que discuten y no se ponen de acuerdo, pues si los jefes tratan de minimizar este hecho, ¿no? Pensando que eso se va a arreglar solo. Bien, luego tenemos el estilo negociador, en el cual la frase que predomina es el yo gano algo, tú ganas algo, ¿sí? Las personas de este estilo son moderadamente asertivas y moderadamente cooperativas. Tratan de encontrar rápidamente soluciones a los conflictos que sean mutuamente aceptables y que satisfagan parcialmente a ambas partes. Exploran los hechos más van a explorar los hechos más que el estilo evitativo, pero menos que los competitivos. A menudo sus soluciones incluyen buscar un punto medio, ¿no? El conflicto se resuelve positivamente por medio de la cooperación y la conciliación, ¿no? Entonces es la típica persona que te dice, hagamos un trato, ¿no? Y lleguemos a un punto medio. Por ejemplo, en un área donde se trabajan supongamos donde se trabaja, los trabajadores salen 4 o 3 horas después de su hora de salida, pues el jefe les ofrece ingresar al día siguiente hasta una hora después, ¿no? Esto es una solución rápida, pero que no suele ser sostenible en el tiempo, ¿no? Yo he visto muchos casos que suele pasar ese tipo de cosas, ¿no? Donde las personas se quedan mucho tiempo porque, bueno, esto definitivamente se debe a una mala organización de las tareas y los jefes pues indican, pueden ustedes llegar,
una hora después, mientras que dure la carga laboral, ¿no? Es una salida, digamos, que no resuelve el conflicto desde su origen, sí, pero que de cierta manera da hasta que la carga laboral disminuya una cierta tranquilidad al trabajador. No le funciona obviamente a todos los trabajadores, pero como es un negociador, ¿no? En este estilo se trata de buscar, digamos, el punto medio y la satisfacción parcial de la mayoría de las personas. Luego tenemos el estilo armonizador, ¿no? El cual su frase es yo gano, tú ganas. Estas personas no suelen ser asertivas, pero sí son muy colaboradoras, por cuanto abandonan sus propias preocupaciones para satisfacer las preocupaciones de los demás. Tratan de adaptarse a las situaciones, por lo que suelen ser generosas, caritativas y al mismo tiempo obedecen a alguien cuando preferirían no hacerlo o ceden ante el punto de vista del otro. Estas personas priorizan las relaciones con los demás, ignoran ignoran los temas y tratan de mantener la paz a cualquier precio, ¿no? Y aquí les voy a dar un ejemplo muy común que probablemente más de una de nosotras lo ha hecho alguna vez en la vida laboral, quiero decir, ¿no? Cuando un jefe nos pregunta si nos podemos quedar más tiempo o hacer horas extras y nosotros les decimos que sí cuando queremos decir que no. Pero esta respuesta afirmativa no depende tanto de nuestras ganas de quedarnos, sino de que eh, tratamos, uno, bueno, de no generar pues conflicto con el jefe, pero también queremos mantener la buena relación laboral y la estabilidad laboral, ¿no? Y probablemente eso es algo que no pase a muchas personas, ¿no? Que no quieran quedarse, pero bueno, que indican al menos me considerarán para el próximo contrato, para el próximo proyecto, o esto me va a mantener frente al jefe pues como alguien que sí colabora, ¿no? Y que sí puede quedarse. Bien, y finalmente tenemos el estilo cooperador, el cual su frase es yo gano, tú ganas, ¿no? Que suele ser por lo general el estilo ideal para poder responder un conflicto. Los cooperadores son personas asertivas y colaboradores. Hacen valer sus propios puntos de vista a la vez que escuchan a los demás y acogen de manera positiva las diferencias. Intentan trabajar con los demás para encontrar soluciones que satisfagan exitosamente las preocupaciones de ambas partes. Esto implica identificar las preocupaciones que están en la base de los conflictos, explorando el desacuerdo de ambas partes del conflicto y aprendiendo de las opiniones de los demás y haciendo surgir creativamente soluciones que respondan a las preocupaciones de ambos. Estas personas reconocen que hay tensiones en las relaciones y matices en los puntos de vista, pero quieren trabajar para la solución del conflicto, ¿no? Entonces, este tipo de estilos prioriza lo suyo, pero también quiere escuchar la percepción o la realidad de la otra persona que entra en conflicto con ella. Reconocer esos estilos es muy útil, pues revisar las cosas que uno hace durante los conflictos sirve para aprender a analizar los esfuerzos hacia la búsqueda de soluciones cooperativas que aportan para el logro de una convivencia y relaciones laborales más sanas. Bien. Vamos ahora sí con el tema de las fases del conflicto, que como ustedes pueden ver, el conflicto tiene un inicio y debería tener un final que minimizará los daños. Por tanto, es un proceso dinámico, sujeto a los cambios que en el contexto se produzcan. Cuanto más pronto se actúe ante el conflicto, más fácil será su resolución y menores serán sus consecuencias nocivas. De ahí la importancia de la previsión de los conflictos mediante una cultura empresarial fundamentada en valores que propicien el diálogo permanente para que las tensiones puedan ser manifestadas desde su inicio y se incite a actuar cuando el conflicto sea aún incipiente, ¿no? Y muchas veces yo he podido observar en varias entidades y empresas que las empresas no tienen
un programa de gestión del conflicto o de resolución del conflicto, ¿no? Y otras que sí la tienen, muchas veces no la aplican cuando están frente a uno, ¿no? Frente a un conflicto, quiero decir. Entonces, como les indiqué hace un instante, el conflicto no es algo que aparece de la noche a la mañana y que aparece de manera intensa, sino es algo que se va cocinando poco a poco, ¿no? Puede durar semanas, puede durar meses, puede durar ah, días, ¿no? Pero esto va a depender de cómo es la estructura de la organización y cuáles son los valores que se practican y cómo se resuelven los conflictos en cada una de las áreas, ¿no? Probablemente alguna vez o más de una vez nosotros hayamos presenciado conflicto o hayamos estado dentro de un conflicto, ¿no? Y cada una de nosotras tendrá pues una experiencia ya sea positiva o no de cómo se ha resuelto un conflicto, es decir, cómo los líderes o las gerencias han respondido frente a un conflicto laboral. Bien, en el ámbito laboral, las condiciones de trabajo muchas veces son fuente de conflictos. Por ello, es necesario que se realicen mejoras en la organización del trabajo, la conciliación de la vida laboral y la familia a través de la flexibilización que podrían ser bien valoradas y aprovechadas en la negociación. Bueno, si es que hay negociación, en muchas empresas, como sabemos, en la palabra negociación existe solamente en el documento, pero en la realidad no se negocia nada, ¿no? Simplemente se cumple o se acata lo que se hace en la realidad. Bien, como ustedes pueden ver en la lámina, tenemos cuatro fases en la que se encuadran las situaciones de conflicto. Y vamos a comenzar con la primera fase, ¿no? Que es el conflicto latente. Es cuando se presentan o surgen conciliaciones problemáticas que favorecen la tensión y la consecuente aparición del conflicto. Aunque aún no exista, esta se encuentra en proceso de germinación para aflorar en cualquier momento. Por ejemplo, una correcta incomunicación entre los mandos y el trabajador, un cambio de puesto laboral o funciones con tareas imprecisas a realizar, un trato indebido a un trabajador o desacuerdos entre dos trabajadores con trabajos interdependientes, unido a una organización que formalmente no tiene una política empresarial acorde a los valores compartidos y que solo exige cumplimiento, son circunstancias que están en el inicio de muchos conflictos que podrían, en la mayoría de los casos, resolverse a tiempo con facilidad. Yo recuerdo mucho el caso de una señorita en una entidad en la que alguna vez trabajé. Recuerdo que en la entidad era muy común que en ciertas áreas las personas fueran rotadas, ya sea por falta de personal, porque bueno, otras personas se habían jubilado y los procesos de selección eran pues un poco engorrosos, ¿no? Entonces, recuerdo que una de las señoritas de las trabajadoras, ella estaba ya como 2 o 3 años en su puesto específico, ella la cambian de área, pero se lo indican un martes y ese mismo día se tenía que retirar, ¿no? Y su gran conflicto de ella era que nadie le había explicado por qué. O sea, ella quería saber, y creo que saben el derecho de saberlo, por qué le habían asignado a otra área sin una previa comunicación, sin haberle indicado, ¿no? Las razones, cuáles eran las funciones que iba a hacer y por qué, ¿no? Y yo recuerdo mucho que ella siempre estaba buscando esta reunión con su ex jefe, esa reunión con su nuevo jefe, con su ex gerente, con su nuevo gerente, ¿no? Y nadie le daba una razón de por qué ella había sido cambiada de área. Ella definitivamente mostraba su descontento y también estaba muy desconcertada por lo que había pasado, ¿no? Y recuerdo que estuvo solo 6 meses más en la entidad y luego se retiró. Y era una muy buena trabajadora, una persona muy responsable, muy destacada, ¿no? Y ella nunca supo, en verdad, yo tampoco nunca lo supe, cuáles eran los motivos por los cuales fue cambiada, ¿no? Pero a lo que voy es que nos damos cuenta cómo un conflicto de esos, que no se le da mayor razón al trabajador, que no se le explica, cómo puede generar algo tan grave como la huida del talento.
¿no? Porque ella era una muy buena trabajadora. Entonces, siempre que pensamos en conflictos y pensamos en consecuencias, podemos pensar, ¿no? Bueno, en discusiones, en reprocesos, pensamos en mal clima laboral, en dificultades en las relaciones interpersonales, pero también debemos pensar que los conflictos que no se solucionan pueden tener desenlaces muy críticos, que en este caso es la huida del talento, ¿no? Bien, entonces vamos con la siguiente fase, que es el conflicto percibido. Es cuando empieza a percibirse la situación de conflicto. Las personas o el grupo afectado empiezan a sentir en carne propia las molestias que están ocasionando las condiciones de trabajo y además que ello no es una situación circunstancial, ya que afectará directamente a los resultados. Es entonces cuando una o ambas partes del conflicto empiezan a tomar decisiones de actuar de una manera determinada. Si una de las partes hace caso omiso por pasividad o impone su visión o criterio, el conflicto se va a desarrollar. Por contagio, el conflicto tiende a extenderse, ya que las personas insatisfechas comparten sus desacuerdos, tomándose conciencia colectiva de los problemas. Es aquí que empieza a ser urgente actuar, ¿no? Bien, entonces, si en el primer conflicto, en la primera fase del conflicto tenemos, pues, pongámosle el ejemplo, tenemos a dos trabajadores que tienen diferencias, ¿no? Dentro del área eh, en el conflicto percibido, ya es que todos se van a dar cuenta de estas diferencias. ¿Por qué? Porque ya digamos que es demasiado evidente, ¿no? Y en el conflicto declarado, como su propio nombre lo indica, es cuando se hace visible el conflicto entre las partes ya en oposición a través de palabras y los comportamientos de acción y reacción. Las actuaciones se van a materializar, hay una disputa abierta y reconocida entre las partes con intereses opuestos. Se está en la efervescencia provocando la confrontación clara de intereses y objetivos. De no actuarse con celeridad y acierto, el conflicto puede extenderse y entrar pronto en una fase crítica, acrecentando la gravedad de sus consecuencias, ¿no? Entonces, si tenemos esos dos trabajadores que ya se percibe estas diferencias que tienen, entonces en el conflicto declarado ya vamos a ver las acciones que van a tomar, ¿no? El hecho de no pasarse información o pasarse información errada, el hecho de no hablarse o quizá hablarse en términos más graves o más duros, ¿no? Ya digamos que todos vamos a tener la certeza de que aquí se ha declarado la guerra, ¿no? Y bien, luego la última fase es el conflicto crítico, ¿no? Que es cuando el conflicto ya está manifiesto y está provocando una fuerte interacción de acción-reacción entre las partes, afectando eh, que está afectando las relaciones, ¿no? Y está entrando en un proceso que ha de finalizar con resultados relativamente satisfactorios entre las partes, o bien de no hacerlo, pueden enquistarse convirtiéndose en disfuncionales, ¿no? Con consecuencias destructivas e imprevisibles, ¿no? Por ejemplo, cuando un trabajador o trabajadora decide renunciar a la empresa, decide, digo, denunciar a la empresa por no respetar sus derechos laborales, se estaría ante una situación crítica, ¿no? Habida cuenta que el proceso de negociación interna, si es que la ha habido, se ha agotado, ¿no? Bien. Y en este cuadrito podemos ver cómo es la relación cómo, mejor dicho, las fases del conflicto van a estar en una relación directamente proporcional a las consecuencias negativas del mismo, ¿no? Entonces empezamos con la primera fase que es latente, donde si la resolución no se da, bueno, las consecuencias van a ser insignificantes, aunque sería necesario poder resolverlas, ¿no? Ya en el conflicto percibido, podemos darnos cuenta que las consecuencias van a ser más significativas si no se actúa de manera inmediata. Y en la situación crítica, que es, digamos, la última fase, las consecuencias van a ser, disculpen, en la fase de conflicto declarado, también las consecuencias van a ser muy relevantes, incluso graves, pero es en la situación crítica, donde no queremos que el conflicto llegue, es que las consecuencias van a ser graves o muy graves, llegando a ser trascendentales en caso que no se resuelva, ¿no? Bien.
Además, existen niveles de conflicto, que eso es bastante sencillo, ¿sí? Tenemos a nivel intrapersonal, ¿no? Como su propio nombre lo dice, la disputa interna con uno mismo. Recordemos que yo les indiqué que para que exista un conflicto tiene que haber una disputa entre, bueno, como mínimo de dos personas, ¿no? Y ustedes dirán, pero si es intrapersonal, quiere decir que está en disputa con él mismo o conmigo mismo. Bien, pero recuerden que el conflicto tiene que darse en una situación, es decir, hay una interacción de la persona, ya sea con otra persona o con alguna condición laboral o con algún tipo de contexto, ¿no? Si en este caso la persona puede estar en disputa con él mismo, pero es porque en la interacción en la que se encuentra le hace entrar en conflicto, ¿no? Como el ejemplo que les di, ¿no? Aquella persona que está en su trabajo y se da cuenta que en esta empresa se valora mucho la eficiencia, se valora mucho la rapidez, la entrega de resultados, y esto implica que uno de sus valores sea el hecho de comprometerse en totalidad todo su tiempo en el trabajo. Entonces la persona entra en conflicto de ¿qué hago? No, o sea, yo tengo un valor, puedo trabajar bien, pero quedarme más allá de mis horas, para mí eso implica un conflicto. Entonces la persona entra en conflicto consigo misma porque no sabe si seguir los valores de la empresa o acatar el valor que él tiene o retirarse, ¿no? Considerando todo lo que implica retirarse de una empresa. Bien, luego tenemos el conflicto interpersonal que se da entre dos o más personas por diferencias en la forma de trabajar, ¿no? Compañeros que no tienen buena comunicación, diferencias para resolver un problema, culpabilizarse por alguna situación, entre otras. Intragrupal, que se da dentro de un mismo grupo o equipo, por ejemplo, en el área de logística, en el área de administración, en el área de producción, ¿no? Se entrará en conflicto por alguna situación específica intergrupal, que aquí ya tenemos diferencia entre grupos, áreas o departamentos, ¿no? Ventas con producción, producción con seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, esos son los diferentes niveles. Bien, y a continuación vamos a hacer entonces una actividad. Vamos a ver cuántos somos aquí. Somos tres personas, tres, digo, seis personas, ¿cierto? Entonces, nos vamos a dividir en dos grupos para poder realizar la actividad. Vamos a tener media hora para poder realizarla y luego se va a hacer una exposición. La actividad es muy sencilla. Sí, ahora se las voy a indicar. A ver, esperen un momento. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? No, Profesora, se habla en el tema de hoy, se habla mucho de los conflictos laborales, personales, pero esa solución, ¿dónde buscar la solución si cada uno hay una singularidad de acción, de pensar y hasta de gestión? ¿Cómo Diana, abordar realmente? sí, esa es una muy buena pregunta. En verdad, lo que yo les muestro aquí, bueno, todavía no llegamos al tema de cómo abordar los conflictos. eh, digamos, son pautas eh, que tienen evidencia, ¿no? Que tienen un peso en la psicología social y la sociología, pero para cada realidad empresarial, cada empresa deberá resolver sus conflictos de manera muy particular, ¿no? Se pueden seguir estilos, se pueden seguir ciertos modelos, pero en la realidad, eh, el resolver los conflictos va a depender mucho de qué cosa quiera la empresa, ¿no? Hay empresas que trabajan muy bien con los conflictos que tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos, digamos, en apariencia es más fácil que la persona se retire y contratar a más personas, ¿no? Es el clásico, si se va uno, hay 100 esperando afuera, ¿no? Y claro, porque su prioridad no es mantener una óptima cultura organizacional ni un buen clima laboral, sino se reduce solamente a la productividad, ¿no? Entonces ahí, digamos, no es la prioridad de la empresa tener que resolver los conflictos, como sí lo es en otras empresas y le ponen mucho énfasis al hecho de cómo se resuelven los conflictos, por qué se originaron, cuál fue la solución, cuáles fueron los beneficios, los aciertos, desaciertos, mejoras en un futuro, ¿no? Entonces, eso va a depender
depender mucho de la implicación que tenga la empresa con este tipo de casos que generan conflictos, ¿no? Muchas veces pensamos conflictos laborales, bueno, dos compañeros que no se llevan bien. Y sí, exactamente, muchas veces pueden ser eso, solamente dos compañeros que no se llevan bien, pero en otros casos los conflictos, y es lo que nos atañe aquí, es conflictos generados por las condiciones de trabajo, ¿no? Como es el tema de la sobrecarga, de no respetar los horarios laborales, de no respetar la desconexión digital, de pedir que el trabajador muestre resultados, pero no se le da las herramientas adecuadas o los equipos o los materiales, ¿no? Que es justamente lo que vamos a ver la próxima semana. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, la resolución de conflictos va a depender mucho del interés que la empresa le ponga a ese tema, ¿no? ¿Realmente quiere resolver sus conflictos? ¿Realmente le funciona seguir trabajando de la misma manera con trabajadores quejándose, con los trabajadores que se van? O no. O sea, ¿qué es lo que realmente quiere la empresa? Gracias, Bien, profesora, gracias. listo. Bien, entonces les envío los casos. Mejor dicho, les voy a mostrar el caso para explicárselo primero. A ver, vamos por aquí. Ya, vamos con esto. Bien, a continuación yo les voy a mostrar dos casos. Se llama conflicto uno y conflicto 2. Uno de los grupos tendrá el caso del conflicto uno y el otro grupo tendrá el caso de conflicto 2. Pero la consigna es la misma. Ustedes van a leer el caso, que es muy chiquito. Sí, abajito les estoy colocando las dos láminas de la información que les estoy solicitando. Y ustedes van a analizar el caso y van a responder las preguntas que tienen aquí, que son seis, ¿no? Que son las siguientes, ¿no? ¿De qué trata el conflicto? ¿Cómo se inició de acuerdo a lo que ustedes han podido leer? ¿Quiénes intervienen en este conflicto? Es decir, nombrar a los protagonistas. ¿Cómo se manifiestan las actitudes o conductas tensas, ¿no? ¿En qué fase se encuentra el conflicto? Ya sea latente, percibido, declarado crítico, por eso le he colocado las láminas aquí para que ustedes se puedan guiar. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el nivel de conflicto, ¿no? Que puede ser intrapersonal, interpersonal, intergrupal o intergrupal. Entonces, tenemos media hora para poder resolverlos y después de eso se realiza la exposición, que es rapidita, y cerramos hasta bueno, acá 15 días, ¿sí? Bien, entonces voy a armar los grupos para poder enviarles el caso, ¿ya? Igual voy a enviar ahorita el caso en el chat para ambos y luego les indico cuál es el caso número uno y cuál es el caso número dos para cada uno de los grupos. A ver, vamos a ver. Voy a enviar primero al chat, ¿sí? Por favor, me indican si pueden abrirlo, si tienen alguna dificultad para abrir el documento. Listo. A ver, por favor, ¿pueden abrir el caso? ¿Cualquiera de ellos? O mejor yo, los dos, porque ahorita les voy a asignar cuál de ellos tiene. ¿Sí Sí, pudieron acceder al caso? sí, puedo abrir el caso uno. Ya. Bien, ¿y el segundo también? A ver, déjeme ver. Un ratito. Caso uno, ay, un ratito. Se demora para abrir el caso. Ya, sí, sí, yo los espero, no se preocupen. Mm, El caso 2 también. Sí, muy bien, listo. Entonces voy a armar los grupos. Ya alguien se me ha escapado, pero no importa. A ver, armamos los grupos y continuamos. A ver. ¿De qué se trata? Mm, ya, sala para grupos pequeños. Ya, De abastecimiento. ya, listo. A ver, entonces las voy a enviar a salas y ahora les indico cuál es el caso que les toca, ¿sí? A ver, creo que ya está. Uy, ¿qué pasó?
pasó? Se cerró. Ay, mamacita, lo cerré, creo. Creo que lo cerré. Creo que me salí. Estamos viendo sus compras. ¿Quién es? Muy bien, chicas, entonces retomamos. Por favor, ¿quién entonces se anima a participar? Bueno, Empezamos con podemos el primer grupo. eh, aportar lo nuestro, profesora. Ya, listo. Entonces, Ana, ¿puedes proyectar? ¿Tienes la opción o...? A ver, No, no, ya creo que era acá. no. Herramientas de anfitrión era, me parece. Sí, me tocó el caso 2. Ya, un ratito, un ratito. Acá lo voy a... información, configuración, creo que es. Voy a compartir. Seleccionar. Mantener el tamaño actual. No. Qué raro era. Ay, aquí creo que era. Configuración de uso compartido. Un participante. Ay, acá está. Ya la Ya, bajé listo. Ahora bien. sí puedes compartir. ¿Quién puede compartir? A ver, Sí, te sale la opción de compartir. no, estoy con mi celular. A ver, O quizá tu compañera Jocelyn puede compartir. Jocelyn, ¿puedes? Jocelyn, Jocelyn, ¿Escuchas? Jocelyn, ¿puedes Sí, Jocelyn. compartir tú? Estoy yo con mi Ya, celular. claro. A ver, estoy ingresando ahorita al Zoom. Mi laptop está un poquito lenta, A pero ver, ahorita estoy hazlo, o ingresando. si no, exponlo, Jocelyn, tú, que ya que le hemos hecho. Ah, ya, ya, ok, ya. Lo Ya, puedes listo. poner, Sí, 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 cualquiera de ustedes dos chicas, no hay problema, las Sí, dos sí. o una de ustedes. ya, sin compartirlo. Hablado puede ser. Ya está bien, ya si Ah, consideras No ya. que me se va a carga. demorar mucho, ya entonces, Ya. ya, a ver, la Mm, primera pregunta. Ustedes son el caso número dos, ¿correcto? Sí, Ajá, sí, sí. Ya, ustedes son el caso de Alejandro. De Alejandro. de Sí. Alejandro. Ya, muy bien. Ya, listo, a ver. ¿Nos puedes contar de manera breve de qué trata el caso? Ya, claro. Esa es la pregunta uno, ¿verdad, Mi? Es, Sí, No. a ya, ver, bueno, yo te voy a proyectar las preguntas, ¿sí? Mejor. ya, ok. A ver, ¿De qué se trata el conflicto del caso? ya, listo. Ajá. Sí, Jocelyn. Ujú, ya listo. Bueno, lo que estábamos viendo con Ana es que se trata sobre el comportamiento un tanto irresponsable de Alejandro en su trabajo, ¿no? Ya que pues llega tarde constantemente, no cumple con sus tareas a tiempo y tiene actitudes poco profesionales, ¿no? Y es todo estas actitudes está afectando el rendimiento del equipo y está generando malestar entre sus compañeros. Mm, Ya, muy bien. Eso lo hemos visto como resumen. Ajá. Luego, en la pregunta 2, ¿cómo se inició el conflicto? Dice, ¿no? Puedes distinguir las causas o eventos significativos. Hemos visto pues que el conflicto se inicia por sus tardanzas frecuentes y su bajo desempeño de Alejandro, ¿no? Luego, como causas, hemos visto que hay una falta de responsabilidad
valga la redundancia, por las tardanzas, uso de redes sociales dentro de trabajo, los incumplimientos de plazos y la falta de compromiso con el equipo, ¿no? Bien. Y en eventos significativos hemos visto pues que su jefe conversa con él y Alejandro como que mejora, su mejora no es constante, sino temporal, ¿no? Ahora la ausencia de su compañera Diana por un descanso médico y que esto empeora la conducta de Alejandro Alejandro. porque critica a Diana, ¿no? Y genera como que más tensión en el grupo. Ujú. Ujú. En el punto 3, quienes intervienen en este conflicto, nombra a los principales protagonistas. Hemos visto que es Alejandro porque como que es el que genera el conflicto, por decirlo así. Diana también como que es la afectada indirectamente por las críticas que hace Alejandro. Luego el jefe del área, quien intenta como que intervenir, ¿no? Y sus compañeros de trabajo que son los más como que afectados por la situación. Bien. Luego el 4, cómo se han manifestado las actitudes, conductas tensas, pues sus compañeros se han como que distanciado de Alejandro, ¿no? No almuerzan con él, lo excluyen, luego también no son partícipes de sus bromas, hay rechazos en eso, ¿no? Tampoco en las conversaciones. ¿Qué más vimos? Ya, también que aumenta eso el malestar del equipo, ¿no? Y se regeneran retrasos que obligan a otros a trabajar más tiempo. En el punto 5, ¿en qué fase se encuentra el conflicto? Latente, percibido, declarado, crítico. Hemos visto que el conflicto se encuentra en una fase declarada, ¿no? Avanzando incluso un poquito como que a la crítica. ¿Por qué? Porque ya es evidente, ¿no? Para todos, o sea, no es algo oculto. Hay conductas ya visibles de rechazo, de tensión con los grupos. El problema está afectando el trabajo en equipo y la intervención del jefe nuevamente, ¿no? Y en la pregunta 6, ¿cuál 6. es el nivel del conflicto? Ajá, intrapersonal, interpersonal, intragrupal o intergrupal. Hemos visto que es un conflicto interpersonal y también intragrupal, ¿no? Interpersonal entre Alejandro y sus compañeros y también el intragrupal porque afecta a todo el equipo El de equipo. trabajo dentro del área. Sí, Listo. Muy bien, chicas. Muy bien el muy bien. análisis, Ya, preciso y claro. Bien, entonces, ya, por favor, me envían su análisis a mi correo, ¿sí? Muchas gracias. Ya, ya, ok. Listo. ya. Bien, entonces ahora pasamos con el segundo grupo, que tienen el caso número 1. A ver, voy a dejar de compartir aquí. Y está, me parece, María Magdalena en el grupo y Fiorella Sí, acá y Lina, tenemos ¿sí? el caso. Chicas, ¿ustedes pueden compartirlo? Sí, sí, sí. Sí, ya listo. A ver. Ya, muy bien. Tengo que agrandarlo un poquito más, creo, ¿no? Sí, se puede ver, no se preocupen. A ver, pues. Bueno, hemos leído el caso y nos damos cuenta que se ha identificado una crisis laboral interna, ¿no? Que desencadena, ¿por qué? Por la promoción de una joven que ha llegado, bueno, que tiene hace 2 años en la organización y hay una persona que tiene como 15. Y bueno, que ya tiene su trayectoria en la institución, ¿no? Al haberla reconocido a esta joven como este, una persona creativa, ¿no? Líder también, está su compañía, ingresó hace 2 años y ha aportado, bueno, cambios y actualizaciones con sus conocimientos. Es así que ha ido, bueno, podemos decir que hay dos bandos, ¿no? Porque hay gente que apoya a Carlos por el tiempo que tiene de antigüedad, ¿no? Y a María también la apoyan porque es una persona creativa. Eh,
Bueno, esto ya llegó, ya Carlos ha mantenido situaciones sexistas, ¿no? Habla mal de ella y actualmente pues hemos contestado las preguntas y ¿Mm? decimos lo siguiente, ¿no? Porque si no también acá estamos realizando. Bueno, en la uno dice, ¿de qué se trata el conflicto del caso? Entonces, para nosotros es conflicto de intereses y la percepción de la justicia organizacional. En el sentido de que a ella pues la han nombrado, ¿no? Pero también nos damos cuenta o no nos dice el caso que existen alguna situación de reconocimiento, ¿no? O cómo se les va a, a dar un mérito a ciertas personas, ¿no? Bueno, entonces para nosotros es un conflicto de intereses y la apreciación de la justicia organizacional. El núcleo en la que discrepa la valoración de la antigüedad de Carlos como frente al meritismo o la actualización de María, ¿no? Lo que ha derivado de una lucha de poder y falta de reconocimiento y un ambiente laboral polarizado. Claro. Ujú. ¿Cómo se Bien. inició? Distinguir las causas o eventos significativos. Bueno, como hemos comentado, ¿no? El nombramiento de María para el ascenso, ignorando la expectativa de Carlos. Entonces, esta causa estructural por falta de una claridad de comunicación sobre los criterios del ascenso. Y el evento denotante fue que la promoción de una persona nueva sobre alguien que tiene 15 años de trayectoria, ¿no? Y también la causa es de los comentarios sexistas de Carlos que ha transformado un descontento profesional hacia falta de respeto de una persona, ¿no? ¿Quiénes intervienen en el conflicto? Bueno, los principales son Carlos y María, ¿no? Carlos el afectado, que se siente vulnerable sus derechos, y María la nueva líder, ¿no? Cuya autoridad es cuestionada. Y los actores secundarios vienen a ser el jefe y el grupo que apoya a Carlos y el grupo que apoya a María. Ay, María. Ujú. ¿Y cómo se han manifestado las actitudes, conductas tensas, ¿no? Bueno, por parte de Carlos, ¿no? El sabotaje de la comunicación, ¿no? Cuestiona y minimiza la propuesta de María en las reuniones públicas, ¿no? Como dando a entender que poco valor tiene lo que ella diga. Hostilidad verbal, uso de comentarios despectivos y prejuicio de género, ¿no? A espaldas de María, la polarización, división del equipo de dos bandos afectando la cohesión del área y desgaste emocional de María, que experimenta agotamiento debido a la resistencia constante que tiene Carlos. En la fase que se encuentra el conflicto, bueno, es una fase declarada, ¿no? Dado que el conflicto se ha manifestado mediante confrontación pública, es que ha llegado a obligados de la jefatura, provocando una reunión de aclaración, ¿no? Que pide María. ¿Y cuál es el nivel de conflicto? El conflicto es interpersonal entre Carlos y María, con una fuerte carga Claro. intragrupal, ya que ha facturado la dinámica interna de equipos de abastecimiento, del equipo de abastecimiento, involucrando a los compañeros en la toma de los bandos, ¿no? ¿Quién está con Carlos? ¿Quién está con María? Y Listo. ahí Muy nomás. bien, María Magdalena, muy buen análisis. Bien, no se olviden por favor de enviarme al correo. Bien, Ya. chicas, y con este análisis que hemos hecho de dos conflictos, como ustedes se dan cuenta, todavía no vemos la solución, solamente el análisis de lo que hemos leído, ¿no? Y de cómo hemos recreado estas situaciones diferentes. Vamos a cerrar esta sesión y volvemos en 15 días para completar cómo sería la intervención o cómo podría darse y también qué herramientas o estrategias podrían o deberían tener las empresas para poder solucionar sus conflictos. ¿Sí? Bien, entonces les agradezco a cada una de ustedes por su tiempo. Sé que venimos, o mejor dicho, que hoy se termina el feriado largo. Me imagino que ustedes han tenido tiempos, días, ¿no? Para descansar, para estar con su familia y pues venir un domingo a clases es un poquito ya cansado porque es lo último de la semana, ¿no? Y ya mañana nos preparamos para trabajar. Así que muchas gracias y nos vemos aquí en 15 días. Y no se olviden, por favor, de enviarme sus trabajos con los nombres de las Ya, integrantes. Ahí ¿Sí? están los nombres. Ya, ya. ahorita le mandamos. Listo. Gracias. Muchísimas Jocelyn, gracias. ya, profesora. Sí. Jocelyn, O sí, te escucho, Ana. Jocelyn, ¿lo podrías tú enviar, por favor? Sí, sí, ahora lo envío. Ya. Listo. Que tengan una ¿Me buena das semana. tu celular, si no, para yo mandarte mis datos? Ah, te paso. A ver, ¿tienes dónde anotarlo? Sí, 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 sí. Ya, es 937 Ya, 641 641 ajá, 269. Me envías tus 12. nombres para ponerlo como integrantes. Ya, 269. Ana Luisa Asmat Bardales.
Ya, Ya, Jocelyn, yo te agrego y te mando ahí mis nombres ya, completos. ¿Ya? listo, Ya, listo, linda. ya. Gracias, Gracias. Miss. Gracias, chicas. Muy buenas Gracias. Gracias. noches. Chao, profesora. Chao. Chao, chicas. Chao, Hasta luego, Malenita. profesora. Abrazo. Gracias. Chao, Fio. Chao, Lina.